Estamos al aire. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial de las bienvenidas al webinar que hemos titulado Cómo enseñar programación y pensamiento computacional. Esta actividad ha sido organizada por la Facultad de Educación de la Universidad Católica, por el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, OPED, y el Centro UC de Estudio y Políticas y Prácticas en Educación, CEPE, también de la Facultad de Educación. Este seminario online tiene como propósito el que podamos discutir y conversar estrategias y metodologías para enseñar pensamiento computacional y programación en las escuelas, y los desafíos que esto implica para la formación de profesores. Sabemos que este es un tema tremendamente relevante, entre otras cosas, pero no solo por eso, porque este contenido ha sido incorporado hace poco en el currículum escolar chileno, lo que levanta desafíos importantes a la enseñanza en la sala de clases y por lo tanto es importante para los profesores, pero también levanta desafíos para los formadores de profesores, para las universidades que tenemos como misión apoyar y formar en esta área a los futuros docentes. Esta actividad está siendo transmitida a través de Zoom y contamos con la colaboración de nuestra intérprete en lengua de señas chilena, Francisca Orellana, a quien ustedes me imagino que pueden ver en sus pantallas. Ella nos acompañará durante todo el desarrollo de la actividad. En primer lugar, quisiera saludar muy cordialmente a la decana subrogante de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, la señora Pilar Cox. Saludamos también y de manera muy especial a nuestros invitados e invitadas de hoy, a Francisco Vico, que es académico de la Universidad de Málaga. En unos minutos más les voy a contar un poquito más quién es Francisco. A Claudia Jaña, que es gerenta de educación de la Fundación CODEA. A Martín Cáceres, que es director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, y a María José Sequel, que es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Por supuesto, saludamos a todas y todos ustedes que se encuentran conectados a través de Zoom. Les recordamos también que durante el desarrollo de esta actividad pueden ir formulando sus preguntas a medida que se les vayan ocurriendo en la sección de preguntas y respuestas del Zoom que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de cada uno de ustedes. Sus comentarios también los podrán hacer a través del chat que se encuentra habilitado en el mismo Zoom. A continuación, y para entregarnos unas palabras de bienvenida, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señora Pilar Cox. Bienvenida, decana. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Es un placer realmente darles la bienvenida a esta instancia a nombre de nuestra Facultad de Educación, esta que esperamos que sea un espacio de aprendizaje y de reflexión académica sobre el tema que hoy día nos convoca, el pensamiento computacional y la programación, como un desafío para nuestra educación. Estaremos profundizando con cada una y cada uno de nuestros invitados en esta temática que hoy día, post pandemia, se pone probablemente más en la palestra como uno de los temas más esenciales o uno de los temas centrales que tenemos que trabajar desde la educación. Saludo especialmente a las académicas y académicos que van a ser parte de esta conversación. A Francisco Vico, académico de la Universidad de Málaga, a Claudia Jaña, gerenta de educación de la Fundación CODEA, a Martín Cáceres, director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, y a María José Sequel, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esto muestra que este diálogo es un diálogo
no solo global, sino también con un gran intercambio entre lo público y lo privado, con las fundaciones, con las distintas instancias, y también que convoca a distintas universidades a trabajar en conjunto y a discutir para construir este conocimiento. Y por supuesto también la bienvenida a académicos, académicas, docentes y a todos los que están participando en esta actividad a través del Zoom. El tema que hoy día nos convoca, como decíamos, es de alta relevancia. Una demanda nueva y urgente en que es clave generar espacios de discusión y puesta en común de experiencias y aprendizajes. Es un área en que estamos construyendo, donde las respuestas están en proceso de elaboración. En Chile recientemente se incorporó el pensamiento computacional y la programación como una asignatura en el currículum diferenciado de matemáticas para tercero y cuarto medio. El propósito de este curso es ofrecer oportunidades de aprendizaje para desarrollar el conocimiento y el saber hacer, necesarios para comprender, analizar críticamente y actuar en un espacio fuertemente influenciado por las tecnologías digitales. Cito directamente desde el currículum. En esta misma línea se encuentra también el Plan Nacional de Lenguajes Digitales del Centro de Innovación del Mineduc, que Martín lidera. Este plan ofrece oportunidades para que niños, desde la educación inicial hasta la educación media, puedan aprender pensamiento computacional y programación en el sistema educativo y para potenciar habilidades de resolución de problemas e innovación en ambientes tecnológicos. Ese es el desafío que nos pone, ¿no es cierto?, desde el Centro de Innovación del Mineduc. Estas iniciativas avanzan en ofrecer oportunidades para formar estudiantes en un lenguaje de creciente importancia, no solo en la vida escolar, sino en la vida cotidiana. Basta pensar que interactuamos sin tener conciencia de ello muchas veces con programación en cada una de las cosas que hacemos en el computador, en el celular, en la televisión, en el auto, en los distintos aparatos tecnológicos con que nosotros y nuestros niños y jóvenes tienen interacción permanente. Formar a los estudiantes de manera que comprendan cómo funcionan estas tecnologías es importante porque se trata de entender cómo funciona el mundo que les rodea. Pero además el pensamiento computacional es una manera de pensar y resolver creativamente problemas complejos de distinta índole. Por eso se trata de un tipo de conocimiento clave para la formación de los estudiantes más allá de las matemáticas. El pensamiento computacional puede ayudar a abordar problemas de la biología, de las ciencias sociales, de las artes, por mencionar solo algunas áreas. Basta pensar, por ejemplo, el enorme aporte que puede hacer el pensamiento computacional y la programación al procesamiento de información y al modelamiento que permite el diagnóstico de enfermedades, la detección de regularidades en los textos escritos o hablados, o comprender el comportamiento económico de los mercados. Hago especial énfasis, por ejemplo, a comprender cómo funcionan las redes sociales, que es un elemento clave para que nuestras y nuestros jóvenes y niños puedan interactuar con ellas de manera sana, entendiendo cuáles son las lógicas que las guían y entendiendo cuáles son sus limitaciones en términos del tipo de información que nos dan. Estos son dominios para los cuales debemos preparar a las futuras generaciones. El pensamiento computacional y la programación además mejoran las oportunidades de empleabilidad y pueden fomentar el ingreso a las carreras del área de ciencias y matemáticas, ciencias, tecnología y matemáticas, conocidas como las carreras STEM. El espacio de oportunidades que ofrece el pensamiento computacional y la programación también entrañan riesgos de acrecentamiento de las brechas socioeconómicas y de género. Se ha descrito profusamente que son los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos y las mujeres las que menos oportunidades tienen de formarse en estas cuestiones. Y por lo tanto son quienes menos provecho pueden sacar a las oportunidades que se ofrecen. Para abordar estas cuestiones y ofrecer al país respuesta a los desafíos, que se requieren profesores sólidamente formados. En nuestra Facultad de Educación de la Universidad Católica, hace ya varios años hemos estado trabajando en la formación de competencias en nuestros y nuestras estudiantes de pedagogía que les permitan ser solventes en la enseñanza en contexto digital. Para ello, se ha creado el Observatorio de Prácticas Educativas Digitales, OPED, que lidera Álvaro, nuestro anfitrión hoy día. Esto nos ha permitido acompañar a los profesores de la facultad, identificando oportunidades para integrar recursos digitales a su docencia, promover el desarrollo de habilidades digitales, desarrollar la reflexión docente sobre las oportunidades y desafíos que conlleva la educación en una sociedad crecientemente digitalizada, difundir el trabajo innovador que realizan los académicos y estudiantes de la facultad. Y también en otros entornos. OPED también es un espacio para compartir experiencias generadas en otros espacios.
OPED y la Facultad de Educación han asumido el desafío de formar profesores para enseñar pensamiento computacional y programación en el sistema escolar chileno. Esperamos que este webinar sea una buena oportunidad para discutir cómo hacerlo. ¿Por qué es importante enseñar estas cuestiones en la escuela y en la universidad? ¿Cómo enseñamos estas cosas? ¿Cómo formar profesores que aborden estos contenidos desafiantes del nuevo currículum? Estas son algunas preguntas que busca responder esta instancia. Espero que el trabajo que tengamos esta mañana sea una ocasión para avanzar en estas respuestas con el aporte de nuestras y nuestros invitados y el liderazgo de la conversación de Álvaro Salinas, nuestro director de OPED. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Para continuar, quisiera presentarles brevemente a cada uno de nuestros invitados. Francisco Vico es académico del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Su trabajo se ha desarrollado en las áreas de inteligencia artificial y de tecnologías educativas. Entre sus intereses cuenta el modelamiento de procesos biológicos. A partir de su trabajo en esta área, Francisco desarrolló una tecnología de generación automática de contenidos musicales, la que fue destacada por la revista Discover como una de las 100 mejores novedades científicas del año 2012, y ha llamado además la atención de otros medios internacionales, como la revista Nature, The Guardian, la BBC, la revista Time, etc. Francisco también ha trabajado en el desarrollo de una herramienta que permite introducir a escolares en la programación y el pensamiento computacional. Esta área le ha permitido trabajar con escuelas de España. Martín Cáceres, también es nuestro invitado, es licenciado en física y tiene un doctorado en ingeniería, en el cual trabajó en el desarrollo de un modelo para integrar el pensamiento crítico en la sala de clase. Martín ha sido profesor de física, electrónica y robótica en varias escuelas del país y actualmente es director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Claudia Jaña es gerenta de educación de la Fundación Codea, ha trabajado durante varias décadas en el desarrollo y dirección de proyectos relacionados con impulsar el uso de la tecnología en proyectos de innovación. Y desde hace 7 años, Claudia es líder del proyecto IDEO Digital de la Fundación Codea, que promueve la enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas de Chile, con el propósito de que los niños, niñas y adolescentes se conviertan en protagonistas de la sociedad digital del siglo XXI. María José Sekel es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ella es doctora en formación del profesorado de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en didáctica de la matemática y más recientemente ha trabajado en cómo integrar el uso de robots pedagógicos en la enseñanza de la matemática. Como ustedes pueden ver, este panel de invitados está particularmente bien posicionado para ayudarnos a pensar, a imaginar cómo enseñar, cómo abordar este tremendo desafío para la educación, no solo en Chile, sino que también internacionalmente. Para poder avanzar en esta conversación, hemos querido realizar un formato que sea lo más próximo posible a una conversación. Para iniciar la conversación, Francisco va a tener unos minutos para poner algunos temas que pueden ser importantes para iniciar esta conversación, luego de lo cual Martín, Claudia y María José van a tener unos minutos adicionales para poner algunos otros temas o complementar o agregar a cosas que diga Francisco. Y finalmente vamos a cerrar con una discusión entre todos los panelistas con ustedes, el público. Así que los animo a ir subiendo las preguntas que ustedes vayan teniendo. A medida que las vayan teniendo, no esperen al final, vayan poniéndolas desde el inicio y la idea es poder integrarlas y conversar sobre ellas, sobre estas preguntas y sobre otras cosas hacia el final de nuestra webinar. Ahora vamos a lo importante, así que los dejo con Francisco Vico,
que va a ayudarnos a responder esta pregunta: ¿cómo enseñar programación y pensamiento computacional? Francisco. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación. Quiero empezar agradeciendo a la Facultad de Educación por invitarme a realizar esta estadía en la Universidad Católica de Chile, a Álvaro en particular por hacer esa invitación a su equipo dentro de la OPED, a la decana Pilar Cox en funciones por haber introducido también la problemática que tenemos ante nosotros. En realidad me ha quitado parte del trabajo, lo cual es magnífico. Y, por supuesto, aparte de la OPED, al SEPE y a todo el equipo que me ha estado arropando durante los 2 últimos meses en lo que era mi misión aquí, entender en qué punto estamos en lo que es la implantación de estas nuevas didácticas de programación y pensamiento computacional en Chile, y también ver en qué medida podíamos ayudar para mejorar esa situación. Así que voy a empezar hablando de lo que creo que es el problema. Tal y como yo la veo, me parece que ya eso sabía que un ingeniero venga aquí a decir a pedagogos, a docentes, no sé cómo se debe de enfocar su trabajo, pero precisamente por eso, porque tengo muy poco que perder, voy a tratar de decir exactamente lo que pienso. Son ya 8 años los que llevamos trabajando en esta dirección, es mucho tiempo, y nos ha dado una perspectiva bastante amplia sobre por qué no está funcionando. Así que empezaré contando una breve historia. Esta historia consiste en cuando mi padre un día me lleva a un polígono a las afueras de Málaga y me pone al volante de un coche y me dice que empiece a conducir. Me dio simplemente unas indicaciones básicas de cómo debía de manejar el coche, cómo arrancar, de cómo cambiar las marchas. Y la cuestión es que en pocas horas yo estaba llevando ese vehículo sin ningún problema. Tanto es así que acabamos dirigiéndonos hasta el centro de Málaga. Esta es la parte de la historia que no pueden contar. Pero yo empecé a conducir el coche sin tener licencia siquiera, porque me sentí seguro. Es decir, una de las principales emociones que recuerdo de aquel día es que cuando yo me bajé del coche se había desmitificado por completo, porque yo veía amigos mayores que yo conducir con toda facilidad y pensaba que era algo realmente complejo. Sin embargo, aquello me quitó el miedo. Y además otra cosa que me llamó mucho la atención es que mi padre, cuando le hacía preguntas concretas sobre la conducción, me respondía siempre de manera ambigua. Si le preguntaba cuándo cambiar de marcha, me decía que el motor me diría cuándo cambiar de marcha. Si le preguntaba en qué marcha se debería de subir una cuesta, me decía que es la misma que debía de bajarla. Es decir, no, era simplemente el mensaje de el coche te va a enseñar a conducir. Escúchalo, manéjalo según cómo veas que reacciona. Y eso para mí fue una gran lección. Sin embargo, no era sorprendente, puesto que años antes, un par de años antes, yo ya tenía un ordenador en casa que empecé a programar por mi cuenta y que en pocos meses me permitió estar desarrollando código. Estamos hablando de aquellos ordenadores personales ochenteros que provocaron el primer boom de la informática, ¿no? El mérito de que yo pudiera aprender a programar aquel ordenador en realidad era, según lo he podido entender después, con la perspectiva que da el tiempo, el lenguaje de programación era aquel lenguaje basic de la época, que no es en absoluto un lenguaje modélico, pero es un lenguaje que permite acceder fácilmente a la programación. Y de otra parte era el manual. El manual estaba exquisitamente diseñado, es decir, con escrúpulo habían ido haciendo una secuenciación de los conceptos computacionales que se debían de aprender, poniendo ejemplos concretos, y hoy en día ese manual está dentro de mis libros, en las estanterías de mi despacho, para recordarme cómo se debe enseñar a programar. En realidad yo no doy clases de programación en la Escuela de Ingeniería Informática, pero he estado enseñando a programar desde que tenía 17 años. Pues bien, desde entonces hemos progresado poco. Es decir, son más de 40 años y BBC Learning empezó con
su curso de Computer Literacy en los años 80, posteriormente también en 2012, no hubo continuidad. Se ha dotado a los centros de portátiles, de tabletas, en ocasiones con unos costes desorbitados. Se ha desarrollado una teoría pedagógica en torno a ello, que es el pensamiento computacional, para describir las competencias deseables que deberíamos de adquirir una vez que programamos. Se ha florecido en torno a ello una industria robótica, educativa, con servicios en línea, juegos de mesa, es decir, una gran cantidad de material que nos permitiría facilitar esta tarea. También se han hecho intentos de incluir la alfabetización computacional en el currículo, en mi opinión, tímidos y, lo más peligroso de todo, erráticos. Es decir, no ha habido una continuidad, no ha habido una insistencia en una línea concreta. Al menos eso es lo que yo he podido observar en lo que conozco de países iberoamericanos y sobre todo en España y en las distintas comunidades. Allí la gestión de esto se hace por comunidades autónomas, no está tan centralizado. Eso quiere decir que nos deja en un escenario en el que la capacidad que tienen nuestros sistemas educativos para generar habilidades de programación es realmente escasa. Y estamos con un índice de alfabetización computacional, es decir, de personas que saben programar, de un 1% de la población, y más preocupante todavía, de ese 1%, 9 de cada 10 son hombres. Es decir, que hay una brecha de género importantísima en ingeniería que no sabemos ni de dónde viene ni cómo solucionar. Además de esta evolución, ha habido otra en el mismo sentido de los ordenadores. Aquellos pequeños ordenadores se han convertido en grandes sistemas, es decir, estamos hablando de órdenes de magnitud más potentes. Habría que multiplicar por 10, por 100, por 1000 la capacidad de almacenar información, de procesar información, y la novedad es que además pueden conectarse entre sí, pueden constituir redes de ordenadores, y eso cambia radicalmente las cosas. No tengo que decir de qué manera Internet ha llegado para cambiar las reglas del juego y provocar transformaciones sociales y económicas en todo el mundo. Además, se han hecho ubicuos, es decir, esos ordenadores ahora están en el bolsillo de cualquier persona. Tenemos móviles, tenemos tabletas, tenemos la Smart TV, es decir, se puede acceder a procesadores virtualmente desde cualquier lugar. Además, se ha transformado, como decía, el comercio por Internet. Hoy en día ya las tiendas de barrio prácticamente no pueden competir con esta forma nueva de adquirir bienes. El taxi, el hotel, todos estos negocios están siendo reinventados a través de Internet. Hasta hacer autostop hoy en día se puede hacer a través de un móvil, como se hacía convencionalmente. Y además las empresas tecnológicas han desbancado completo a las petroleras, a las grandes financieras en capitalización. Es decir, tienen tanto poder que se pueden incluso permitir abordar la exploración espacial. Entonces, imaginemos que esto no es una cosa que es circunstancial, sino que ha llegado para quedarse. Lo digo en un país como Chile, que es principalmente de una economía productiva, donde seguramente las nuevas tecnologías pueden tener mucho que decir, pero no son, pues no sé cómo puede ser para Estados Unidos, como puede ser para Chile, una prioridad. Sin embargo, es un tren que está pasando y evidentemente no se puede dejar de lado. Además de esto, tenemos que ver que se ha adoptado de una manera sorprendente, es decir, en otros tiempos nosotros adoptamos el teléfono, adoptamos el televisor, pero no sabíamos cómo funcionaban por dentro y eso no era realmente importante. Sin embargo, no debemos de utilizar estos ejemplos porque se prestan a confusión. Es decir, cualquier electrodoméstico es una máquina de propósito específico, sirve para una única cosa. El ordenador es una máquina muy especial. No tiene nada que ver ni con teléfono ni con televisor. Es una máquina de propósito general y tiene la capacidad para realizar cualquier tipo de tarea virtualmente. En ese sentido, aprender cómo funciona podría darnos grandes habilidades, es decir, podría permitirnos emprender un negocio, por ejemplo, para solucionar problemas con software libre, para hacernos más competitivos en cualquier profesión, científica, ingenieril o humanística. Pero además estos dispositivos se introducen en nuestra privacidad, haciéndonos vulnerables. Y se utilizan, de hecho, desde los primeros años de vida. Todo esto realmente nos lleva a reflexiones sobre cómo deberíamos de abordar el uso del ordenador. Pero, sin embargo, saber programar no es necesario
porque haya una necesidad de crear software. Es decir, el software está por todas partes y también tenemos una necesidad de entender ese software. Es decir, cada vez que instalamos una aplicación en nuestro móvil, deberemos de saber de qué es capaz esa aplicación una vez que está dentro de un ordenador que llevamos a todas partes. Y no se trata de que nosotros tengamos que revisar cada aplicación, el código de cada aplicación que instalamos, pero si una gran parte de la población supiera programar, alguien lo haría. Y nosotros podríamos detectar que existe malware asociado o que un navegador registra todo lo que hacemos y en ese caso preferiríamos no instalar dicha aplicación. Pues bien, pensar computacionalmente nos va a dar una nueva forma de abordar problemas. Sin embargo, programar, además de esto, permite en la práctica resolver muchos de ellos. También da acceso a la enorme oferta laboral en el sector TIC, es decir, que empleos desafiantes y bien remunerados que se están creando ahora mismo deben, por un lado, de cubrirse, es decir, hay una demanda, hay una oferta de trabajo que no se está cubriendo por la escasa demanda que hay verdaderas luchas intestinas entre empresas por el personal cualificado. Y por otro lado, tenemos que una buena parte de la población, concretamente las mujeres, no están accediendo a esa oferta laboral. Es decir, tenemos que reducir la brecha de género en ingeniería porque eso podría contribuir a reducir las brechas laborales y salariales de género. Así que enseñar programación en la enseñanza no tiene más que ventajas, sobre todo cuando hablamos de una sociedad altamente tecnificada y tendiendo a serlo cada vez más. Entonces, desde este punto de contextualización, ¿qué necesitamos? ¿Qué sería necesario para que pasáramos de una población que es fundamentalmente analfabeta desde el punto de vista computacional a una población alfabetizada de la misma manera que en 100 años nosotros pasamos de una población alfabeta en el sentido de la lectura y escritura, con un 20% de la población mundial, a un 80% que es lo que tenemos actualmente? Pues bien, por un lado necesitaremos voluntad política para dar lugar a la enseñanza en las aulas. Necesitamos educadores con formación en este área, conocedores de la terminología y buenas bases en programación, y necesitamos también ordenadores. Es un agente, un actor fundamental en este nuevo escenario, puesto que es el interlocutor válido cuando se trata de aprender un lenguaje de programación. Pues bien, para quien piense que todo este escenario que he pintado y todas estas necesidades son realmente inabordables, tengo una buena noticia. En realidad, aprender a programar es muy fácil. Sin embargo, antes debemos de concretar qué exactamente queremos decir con aprender a programar. Y empezaré diciendo lo que desde mi punto de vista no es exactamente, en sentido estricto, programar. Y sé que esto seguramente no va a gustar a parte de la audiencia, pero como digo, tengo poco que perder. Quiero dejar exactamente claro por qué pienso que programar no es, por ejemplo, robótica, no es armar un servicio web, no es crear una aplicación móvil, no es hacer un sistema embebido para mecanismos de riego automático, tampoco es controlar drones, tampoco es imprimir objetos en 3D. Es decir, todo eso que estamos integrando en las aulas, como con el cartel de programación, tiene un componente de programación, pero despista, es decir, desvía la atención sobre lo que es realmente importante. Yo he visto niñas y niños delante de un robot y lo último que pensarían es que tiene un comportamiento lógico subyacente. Le interesa el robot. Si vemos un sistema de control basado en un microcontrolador, por ejemplo, lo que nos interesa es el sistema de control en general, no el programa que está funcionando dentro. Y eso es exactamente lo que quiero decir. No estoy diciendo que esté en contra de utilizar esas tecnologías, pero sí en contra de que desviemos el foco de atención sobre lo que realmente importa, que es aprender un lenguaje. Esa es la clave de todo. Entonces, ¿qué sería aprender a programar? Enseñar a programar es un lenguaje muy básico, es decir, los lenguajes de ordenador son en realidad como un pequeñísimo subconjunto de lo que es el lenguaje humano, el lenguaje natural. Estos lenguajes de ordenador tienen una sintaxis explícita y clara y además unas estructuras computacionales elementales, es decir, instrucciones, iteradores, condicionales, variables y punto. No hay más que eso. Pues bien, enseñar a programar sería enseñar a dominar esa sintaxis, esos constructos computacionales, no mucho más que eso.
De manera que cuando una niña conoce estas estructuras y es capaz de combinarlas para resolver un problema, podemos afirmar que sabe programar. A partir de ese momento se puede aplicar el conocimiento llevándole a paradigmas de desarrollo de software mucho más avanzados, como el diseño orientado a objetos para grandes sistemas, la programación basada en eventos para tecnología web, los lenguajes de la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el Big Data, la robótica móvil, la sensórica, la domótica y todos esos campos que están alrededor de la programación. Pues bien, la cuestión fundamental en esto es que existen los programas y existe la tecnología que permite que esos programas funcionen. Es decir, que como en cualquier área de conocimiento, esta casa debemos de comenzarla por los cimientos, no por el tejado. Una cosa es entender las bases de un programa y otra muy distinta y mucho más compleja, hacer que un programa tenga una funcionalidad en el mundo real. Ese es el mundo tecnológico, la capa tecnológica enorme que rodea a ese programa. Es decir, que si una persona lo que quiere es publicar una página web o subir una app a una App Store, los problemas que va a encontrar para hacer eso son muchísimo más grandes que para desarrollar la página o la app. Y esto requiere una cualificación y tiempo fuera de las posibilidades de la educación obligatoria. Pues bien, con esto lo que quiero decir es que toda esta tecnología adicional tiene un gran valor para motivar, pero quizá nos está desviando, como decía anteriormente, del verdadero objetivo. Yo como informático y como educador valoraría mucho más que el alumnado aprenda el concepto de condicional múltiple, por ejemplo, en un entorno simplificado, tremendamente simplificado, minimalista de hecho, que interactuar con un microcontrolador que enciende la luz cuando alguien entra en una sala. Y vuelvo a insistir, no estoy en contra de su uso. Si el estudiante ya entiende la lógica que muestrea el sensor de presencia y activa el interruptor. Lo importante es la lógica. Pues bien, dicho esto, voy a tratar de proponer muy rápidamente, viendo que vamos bien más o menos de tiempo, 5 elementos que creo que son importantes para introducir la programación. Primero, un lenguaje de programación lo más próximo al lenguaje humano. Es decir, que pueda leerse como se lee un texto, sin más abstracciones, y casi permita entender un programa o deducir su significado sin explicaciones previas. Esto da confianza al alumno, puesto que entiende que no es algo tan alejado de lo que ya conoce. Y además, importantísimo, en un lenguaje que le permite cometer errores sintácticos, porque equivocándose es como se induce el concepto de sintaxis. En segundo lugar, necesitamos evidencia científica, es decir, diseñar un itinerario formativo basado en experiencias previas en el aula, con muestras representativas de alumnos, distribución geográfica y edades, porque sabemos cómo se aprende las matemáticas, a qué edad debe introducirse cada concepto, pero muy poco de cómo se debe aprender a programar. De hecho, son precisamente las plataformas de programación las que empiezan a generar ese mismo conocimiento. El tercer elemento podría ser un ordenador mismo. Lo estoy diciendo sin que sea un orden de importancia, por supuesto, es solamente una enumeración de lo que necesitamos. Este ordenador y el software que permita enseñar la programación, es decir, herramientas que lleven al alumnado desde los conceptos más básicos hasta los más complejos, preferiblemente sin manuales, de forma ludificada, aprender haciendo, con ejemplos de cómo funciona cada concepto computacional y también con información útil para seguir el progreso y estado actual de cada estudiante. El cuarto elemento es probablemente el más importante de todos, profesorado acreditado para la enseñanza de la programación en concreto. No hablo de profesionales TIC, sino de maestras y profesores que han demostrado conocimientos mínimos en la comprensión y desarrollo de programas y en la herramienta para su enseñanza. Es decir, el buen docente logrará la motivación necesaria y el adecuado balance de esfuerzos para que no solo los más dotados, sino la mayoría del grupo adquieran la competencia y entiendan la belleza y utilidad de este nuevo lenguaje. El último elemento es más sutil, pero igualmente importante, la soberanía de los datos. Si vamos a enseñar programación de forma masiva en plataformas online, que es probablemente una de las mejores opciones en el caso de que haya ordenador y conexión a Internet, los metadatos de enseñanza que almacenan deben ser ubicados en el país que los genera, de acuerdo a las leyes de privacidad de los datos vigentes. Esto no es baladí. No debemos olvidar que el talento es una de las materias primas más valiosas en la economía del dato en que estamos ya inmersos. Y el acceso a esta información puede ser crítico para mantener o perder el talento que nuestro propio sistema educativo y centros están formando. Y no olvidemos que ese talento hoy en día ya no se marcha con una maleta debajo del brazo, se marcha a través de los cables de Ethernet. Es decir, que las personas pueden estar incluso viviendo en el mismo país, pero trabajando para otros países, para otras empresas.
Así que bueno, yo entiendo que todo esto suscita más preguntas que respuestas, es decir, preguntas del tipo ¿cómo formar al profesorado? Bueno, mutatis mutandi podríamos hacer que las facultades de educación adquieran estas mismas metodologías para seguir el mismo procedimiento formando a los futuros educadores. Es solamente una sugerencia. ¿De qué herramientas dispondremos? Bueno, existen muchas opciones gratuitas, otras que no lo son. Lo importante es que sean de fácil implantación en el aula y dispongan del material complementario, como guías didácticas, solucionarios, material audiovisual complementario, es decir, todas estas herramientas que empoderan al profesorado y le permiten dar las clases en mejores condiciones. ¿Dónde intervenir concretamente? Bueno, mi opinión es que se necesitaría intervenir poco, es decir, no estamos hablando de una asignatura que se tenga que dar como matemáticas en todos los niveles, sino quizás solamente en un nivel básico, con ese lenguaje elemental del que hablaba, y en un nivel de enseñanza secundaria o media, donde ya se enseña un lenguaje profesional. Así que concluyendo, mi visión de la problemática que tenemos tendría la siguiente respuesta corta, es decir, a la pregunta de cómo enseñar programación y pensamiento computacional, mi respuesta corta sería enseñando un lenguaje de ordenador sencillo y muy próximo, lo más próximo posible, al lenguaje humano. La respuesta larga aclararía que el pensamiento computacional ya se adquiere programando. Reconocimiento de patrones, abstracción, modularización, son habilidades básicas sin las cuales es imposible programar. Es decir, que no se trata solo de conocer las estructuras, sino que los mecanismos que se ponen en marcha para realizar un programa tienen que ver sobre todo con esos elementos didácticos que sabemos que están incluidos en el pensamiento computacional. Por último, me parece que añadirlas transversalmente en la formación pedagógica, todo el pensamiento computacional, es una idea excelente, pero siempre siendo conscientes de que la programación ya lo aporta. También incluiría que es la vía más rápida, la programación, efectiva y práctica. Es decir, mejoraríamos la empleabilidad de nuestros jóvenes, les haríamos más competentes en cualquier profesión que desarrollen y, seamos honestos, esto para un país tiene un gran valor. Por último, me parece que también es un aspecto muy interesante que destacar aquí. Es decir, si se enseña poesía a una persona que tiene ya una vocación totalmente ingenieril, creo que debemos incidir en un aspecto menos visible pero igualmente importante. No se puede privar a nuestras niñas, niños y jóvenes del placer de expresarse en estos nuevos lenguajes, de construir y crear soluciones, no solo para el disfrute, también para hacer frente a un mundo complejísimo que estamos dejando en sus manos. Así que, como conclusión, como mensaje para llevar a casa, lo que diría es que, en mi opinión, todo esto que estamos diciendo es posible si entendemos que enseñar a programar puede ser tan sencillo como enseñar a manejar un auto. Con esto, Álvaro, doy por concluida mi intervención, así que si queréis podemos pasar a la siguiente fase. Muchísimas gracias, Francisco. Enseñar a programar es como enseñar a conducir un auto, es una buena metáfora. Bueno, Francisco pone varias ideas en la conversación que me parece que son súper interesantes y súper provocadoras. Aprender un lenguaje sencillo y próximo al lenguaje que todos nosotros usamos en la vida cotidiana e implica también aprender haciendo. Francisco lista además 5 elementos clave. ¿Cómo lo ves tú, Martín Cáceres? ¿Cómo enseñar pensamiento computacional y programación? Super, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias, Francisco. Muy interesante la perspectiva y muy buena la instancia, igual que estemos aquí desde académicos, desde distintas universidades, desde la sociedad civil. Y que me hayan invitado a mí también. Quería reflexionar brevemente antes sobre el por qué. Es bien, hay distintas visiones del por qué es importante. Francisco propuso varias y Pilar en su introducción también. Y cómo lo estamos abordando desde el Mineduc. Nos hemos puesto como propósito avanzar hacia el cambio de paradigma educacional. Yo creo que una hipótesis de Francisco decía que se ha propuesto desde hace tiempo, desde los 80, ¿cierto? La necesidad de incorporar el pensamiento computacional, pero se ha avanzado poco. Y resulta que, a pesar de que se han hecho esfuerzos,
existe un desfase muy grande entre los cambios en el mundo. Está la ubicuidad de la tecnología, los cambios sociales. En estos años ha cambiado mucho el mundo, sin embargo la escuela ha cambiado muy poco. Las prácticas de aula siguen siendo las mismas, la forma en que se estructura, y el sistema educacional también. Entonces es bien importante ver que tienen que existir cambios sistémicos que implican la formación inicial docente, cómo se consigue la formación continua, las condiciones en que trabajan los docentes. A nivel de sistema hay que hacer cambios súper importantes para avanzar hacia una educación integral, inclusiva y que responda a los desafíos del siglo XXI. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo nosotros desde el Mineduc? Que es súper importante incorporar la ciudadanía digital en la enseñanza. Y hay marcos bien interesantes. El de UNESCO, por ejemplo, propone promover el uso crítico y reflexivo de las tecnologías, el uso responsable y seguro, y el uso creativo y participativo. Y dentro de todos estos usos, por cierto, está la necesidad de incorporar el pensamiento computacional, y hay distintos enfoques de cómo enseñarlo. Hay algunas propuestas curriculares que es incorporar la asignatura de ciencias de ciencias de la computación, ¿cierto?, en el currículum desde el primero básico hasta cuarto medio, como una asignatura más. Y yo estoy bien de acuerdo con Francisco en que se debería abordar un enfoque más minimalista, más que una asignatura para profundizar con todos los componentes. Es bien interesante pensar qué es lo esencial. Y justamente el pensamiento computacional se puede descomponer en ciertos procesos mentales, cognitivos y en ciertas prácticas que están muy enfocados con la resolución de problemas. Es un enfoque para resolver problemas. Y para eso no es necesario hacer una asignatura y pasar por tanta profundidad. Entonces estoy súper de acuerdo con este enfoque más bien minimalista. Pero aunque sea minimalista, requiere un cambio de prácticas importante, porque el componente principal es la resolución de problemas. Es que en las aulas, y al enseñarlo, como muy bien decía Francisco, se ve este mismo ejemplo de poner el aprendiz a manejar. Para poder aprender a manejar un auto, tienes que manejar un auto. Y eso, lamentablemente, con el paradigma actual, con cómo funciona el sistema, se da muy poco en el aula. Las prácticas enfocadas en la resolución de problemas. Entonces yo creo que es clave pensar no solamente en cuál es este contenido, sino que cuál es el enfoque metodológico. Y ese tiene que estar enfocado de acuerdo a mi visión, en encontrar conexiones, en hacer interdisciplina, en que el docente sea guía. No se necesita que los y las docentes sean expertos en programación, sí que tengan los conocimientos básicos y sí que se enfrenten a esta metodología desde la perspectiva del aprendiz. Yo tuve la experiencia de enseñar en un liceo técnico profesional, enseñar Arduino, enseñar robótica, y yo no estudié licenciatura en física, entonces no soy experto en programación, pero sí aprendí sobre resolución de problemas. Y eso es lo que yo creo que le pude transmitir a mis estudiantes cuando hacía clases, y mis estudiantes me sobrepasaron rápidamente en programación, en C, en los lenguajes de Arduino, en la robótica con Lego. Y eso es más por la metodología que por todo lo que yo sabía técnicamente. Entonces es bien importante el cómo se implementa, más allá de qué lo que es. Entonces yo agregaría eso a lo que comentaba Francisco, junto con tener un enfoque de acordar cuáles son estos mínimos, cuáles son los componentes del pensamiento computacional, poner harto énfasis en cuál es la metodología pedagógica, la didáctica con que se implementa. Porque si es que se enseña de una forma mecánica, de una forma poco contextualizada o de una forma repetitiva,
o qué sé yo, poco motivante. Ahí difiero un poco con Francisco, que yo creo que el aspecto de la motivación sí es importante. Entonces para eso sí, sí puede servir la robótica, aunque claro, lo esencial son los procesos mentales. Es súper importante el tema metodológico, cómo pasamos de una enseñanza más repetitiva a la enseñanza basada en la resolución de problemas. Entonces, y eso es un cambio que se ve pequeño, pero es bien grande. Hay que ver cómo sistema completo transitamos hacia una educación bien diferente. Eso por el momento. Después en las preguntas podremos profundizar. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, Martín complementa lo que propone Francisco y aborda la pregunta de cómo enseñar, que es una pregunta bien clave que yo creo que nos interesa a todos. Y él avanza diciendo que un enfoque posible es el enfoque de resolución de problemas, pero claro, esto es un desafío, no solo a las prácticas docentes, sino que también a la formación de profesores, como bien señala Martín. Claudia Jaña, ustedes han tenido harta experiencia en este tipo de cosas en el sistema escolar. ¿Qué nos puedes decir tú respecto de cómo enseñar programación y pensamiento computacional? Hola Álvaro y a todos y a todas. Efectivamente, como Fundación Codea, nosotros trabajamos en un proyecto que se llama IDEO Digital, donde buscamos apoyar a las escuelas, a las y los docentes en implementar ciencias de la computación. Pero creo que en torno a lo que se ha hablado hoy, quiero mostrarles esta lámina que tiene que ver con un tema un poquito más amplio. No me deja compartirla, a ver si la puedo dejar en compartir. No sé si estoy mostrando la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ya, ahí la voy a dejar en alta. Efectivamente, nosotros pensamos que no solamente, y ya Francisco y Martín han hablado de cómo hacerlo en el aula, sino que también hay una estrategia más global de cómo incorporar las ciencias de la computación en el sistema escolar, en el fondo, ojalá, en los próximos 4 años. Número 1, efectivamente, la clase de tecnología, hablamos de refundar esa asignatura, porque efectivamente debería tener un currículum asociado a desarrollar las competencias del siglo XXI. Nosotros, como CODEA, hemos hecho un trabajo en desarrollar los contenidos para la clase de tecnología que estén acorde al objetivo de aprendizaje, y hoy en día eso está todo en currículo en línea, de primero básico a cuarto medio. Otra cosa distinta es que esté en el currículum de la asignatura de tecnología. Necesitamos disponibilizar ambientes de aprendizaje, herramientas y contenidos asociados. Creemos que ese es un buen punto que podría ser relevante para que sea utilizado por todas y todos los docentes a lo largo de Chile. Y eso requiere que sea también inclusivo y diverso, pensando en que deberíamos tener, por ejemplo, lecciones offline, porque no todas las escuelas tienen una buena conexión. ¿Cómo hacemos de la clase de tecnología una clase donde vivan las ciencias de la computación? Y no solamente la ciencia de la computación, sino que otros temas como lo que es la ciudadanía digital. Implementar, como dice ahí, un currículum que sea dinámico y que sea accesible. Ese es uno de los desafíos más importantes, instalar contenido curricularizado, que tiene que ver con generar programas de estudio apropiados y que sean de fácilmente sean integrados a los objetivos de aprendizaje. Ahí estamos en todo un trabajo también de cómo incorporamos estas palabras, estos términos, cómo hablamos de abstracción, de bucles, de prácticas de computación y programación, de cómo hablamos de usar herramientas computacionales. Y ahí nosotros creemos que la clase nuevamente de tecnología puede ser una base, más allá que pueda existir contenido para las demás asignaturas, que es distinto que en el fondo siempre se puede incorporar las ciencias de la computación en alguna de las asignaturas, sobre todo en lo que son las horas de libre disposición. Número 3 y número 4 hablamos ya desde la escuela. Acá necesitamos generar liderazgo con una mirada de siglo XXI. Estamos en un momento muy complejo porque conectar con los niños, las niñas y los adolescentes no es sencillo. Ellos tienen un mundo en el ámbito digital, tienen un avatar, ellos tienen una personalidad
en la presencialidad, o sea, en el mundo análogo como lo tenemos todos nosotros, pero tienen muy diferenciado lo que es el mundo digital. Recuerdo en época de pandemia que una de las preocupaciones mayores de los docentes y las docentes era por qué los niños no prenden pantalla. Y finalmente ellos viven hoy en día, por ejemplo, cuando juegan juegos en línea, ellos no prenden la pantalla, no necesitan tener prendida una pantalla para poder conectar con el resto. Entonces entienden muy bien el mundo digital, creen entenderlo muy bien, pero saben pero no lo asocian al mundo escolar. Y ahí tenemos un tema, como en el fondo los líderes de la escuela complementan esto, mundo presencial, con que estos niños puedan entender lo que existe, cuáles son nuestras obligaciones y los derechos también en el mundo digital. Y ahí la escuela, obviamente, y nosotros lo hemos visto cuando tenemos liderazgo en UTP, liderazgo de dirección muy potentes que entienden que conectar con los niños significa incorporar la tecnología. En general, toda la estrategia de incorporación de ciencias de la computación es bastante más simple de incorporar. Necesitamos que, obviamente, todas las áreas directivas comprendan la importancia de esto. Los docentes para nosotros, y en el programa IDEO Digital, nuestro foco es cómo los docentes son agentes de cambio todo el tiempo. Cuando nos dicen, mira, esto no existe, estamos muy lejos, nosotros tenemos un premio de talento digital que se llama Los Creadores, y vemos experiencias maravillosas con docentes que apoyan a sus estudiantes en cómo incorporar efectivamente Arduino, Scratch, cómo hacer una aplicación, cómo lograr resolver problemas del mundo diario con lo que es la tecnología. Entonces, sabemos que los docentes requieren contar con estas herramientas que les permitan provocar los cambios desde el interior del aula. Necesitamos potenciar las comunidades de aprendizaje. Yo estaba mirando el chat acá y no hay nada más lindo que ver cómo los docentes se van ayudando unos a otros. Uno plantea el tema, incluso no se escucha bien, el otro va y dice, no, sí, haz tal cosa, cuidado con tu internet. Después hablamos de cómo implementarlo. Otro docente dice, mi experiencia esto. Las comunidades de aprendizaje de los docentes son muy poderosas. Realmente me encanta ver cómo estaban chateando todo el rato y dándose ideas de cómo implementarlo. Efectivamente, necesitamos generar comunidades de aprendizaje en lo que es las ciencias de la computación para incorporarlo en la sala de clase. Francisco lo decía al comienzo, efectivamente cuando uno ve, los docentes estudian matemática, lenguaje, y saben de sus temas. Las ciencias de la computación es algo más complejo, donde debemos no solamente incorporarlo en el aula, sino que acompañar al docente en este proceso. Fortalecer el sistema de implementación, y esto es muy relevante, y por eso me encanta que estemos acá en la universidad hablando de esto, porque efectivamente necesitamos generar contenidos. Ahí había un profesor que decía, ¿dónde está esto? ¿Lo puedo encontrar? Está en currículo en línea. Nosotros, de hecho, como Fundación CODEA, desarrollamos todo el contenido de primero a cuarto medio con objetivos de aprendizaje que están en el fondo contenidos curricularizados, y ahí la UCE fue súper relevante, la unidad de currículum, en que lo desarrolláramos, lo potenciamos y lo trabajamos en conjunto. Necesitamos tener consultores, ATE, universidades que tengan la calidad necesaria para perfeccionar a las y los docentes, principalmente, como les decía, para acompañarlos, para ejecutar un acompañamiento que garantice que estas nuevas prácticas van a llegar al estudiante. Una cosa muy distinta es capacitar al docente, acompañarlo, otra cosa es la transferencia a los estudiantes. Eso requiere de efectivamente un acompañamiento mayor. Ciudadanía digital para todos, y aquí el Ministerio y Martín también en el Centro de Innovación ha sido muy claro en decir necesitamos ciudadanos digitales. Los docentes y las docentes necesitamos formar ciudadanos digitales del futuro. Estamos dejando un mundo, como decía Francisco, complejo. Cada vez más no nos damos cuenta, nosotros conversamos con máquinas. Cuando vamos al supermercado y hacemos todo el proceso de compra y pagamos en máquinas de autoservicio, cuando vamos a los estacionamientos y tenemos que pagar el estacionamiento y entender instrucciones, estamos todo el rato, el banco ya es totalmente digital, nadie cuestionaría, pero necesitamos potenciar
la comprensión profunda de los fundamentos del mundo digital con los niños, niñas y adolescentes. Ellos entienden que tienen derechos, pero no entienden que tienen obligaciones. Todo lo que es el ciberbullying, todo lo que es lo que está pasando, va más allá de la escuela, porque puede pasar en la casa. Yo puedo seguir en el fondo molestando a un niño desde mi casa, pero la escuela tiene un rol ahí. Sabemos que es muy importante que entiendan cómo vamos a ser buenos ciudadanos del futuro en esta sociedad tan tecnologizada. Incorporar las ciencias de la computación, y ya lo dijeron al inicio, en la formación inicial, por supuesto, ya los estándares docentes el año pasado cambiaron, ya se incorpora pensamiento computacional. El mundo académico debe ser parte de esta discusión para incorporar en las carreras pedagógicas, desde el inicio, estrategias de manera de promover las ciencias de la computación, no solamente para el acompañamiento de la asignatura, sino que también como un medio de aprendizaje transversal en la formación de los y las docentes. Y por último, un punto que sabemos también que hay muchas estrategias que tienen que ver con la conectividad universal de alta velocidad. Nosotros recorremos Chile, vamos a distintos lugares y nos damos cuenta de la diferencia que hay. La brecha digital de los niños, niñas y adolescentes está muy permeada por el tema de la conectividad. Es muy distinto trabajar en una escuela donde hay buena conectividad a cuando hay mala conectividad. Sabemos que hay esfuerzo del Estado de Chile por iluminar a las escuelas con internet de alta velocidad y debe ser, a nuestro parecer, una prioridad para poder reducir la brecha digital. Ahí, Álvaro, me fui al tema más amplio, obviamente, más que ir al punto de cómo incorporarlo, ya lo había hablado Francisco y Martín. Mi mirada tenía que ver con cómo también vamos incorporando el resto de elementos. No es solamente un punto, sino que tenemos como sociedad, como mundo de la educación, cómo hacemos que esto se transforme sistémicamente. Muchísimas gracias, Claudia. Efectivamente, tu mirada fue como bien general y pusiste unos temas en la discusión que me parece que son importantes. Tú dijiste, entre otras cosas, profundizar el curso de tecnología. Hablaste de la importancia del liderazgo en la escuela, que es un tema sobre el cual no habíamos hablado, que me parece que es muy relevante. Y hablaste también de lo importante que es la formación inicial de profesores, que es un punto que me parece que es muy importante. No podemos abordar esto con propiedad si no tenemos profesores formados en ello. María José Sequel, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ¿cómo ves tú esto? Hola Álvaro, voy a compartir pantalla un momento, me dice si ustedes lo ven. Se ve bien. Perfecto. Bien, bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas desde mi vereda. Yo, a diferencia de Francisco, no soy ingeniera informática, soy de profesión profesora de educación básica. Actualmente, hace algunos años, me dedico a la formación del profesorado en el ámbito de la didáctica de la matemática, y desde esa vereda es que me he ido incorporando y intentando interiorizarme en este tema del desarrollo del pensamiento computacional, entendiendo, como lo decían anteriormente todos los participantes, que es un tema que viene para quedarse, que es una necesidad, compartiendo los argumentos que anteriormente han señalado cada uno de los panelistas, ¿no? Lo que yo puedo señalarte es que, bueno, estoy acá, que desde la revisión de la literatura, lo que yo he podido detectar como un elemento común entre la investigación que se ha desarrollado al respecto en cuanto a la bajada del desarrollo del pensamiento computacional a nivel escolar, es que hay que intentar hacer un esfuerzo por transitar o hacer que trascienda la idea de pensamiento computacional más allá de esta imagen de ver a estudiantes en una sala de computación, ¿no? Es decir, que podamos comprender el pensamiento computacional como aquel que permite resolver problemas con o sin computadores, entendiendo esto como una trayectoria de formación, ¿no? Que es lo que propone el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, en nuestro caso en particular en Chile. Y en eso destaco una cita de Valverde en el que, en esta línea de ir definiendo lo que se está entendiendo por pensamiento computacional, sobre todo a nivel escolar,
es que el pensamiento computacional, señalan ellos, que no es sinónimo de capacidad de programar, es decir, pensamiento computacional sería más que programar, puesto que se requiere pensar en diversos niveles de abstracción y es independiente de los dispositivos, entendiendo que entonces el pensamiento computacional lo desarrollamos dentro de una trayectoria formativa. Acá en la imagen, ustedes a la derecha pueden ver lo que propone este Plan Nacional de Lenguajes Digitales desde los 0 a los 18 años, ¿no? Y desde esta perspectiva, si pensamos el desarrollo del pensamiento computacional desde el momento de diseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces que necesitaríamos comprender que tenemos distintos tipos de tareas para poder desarrollar el pensamiento computacional. Aquellas tareas que son desenchufadas, en las que podríamos trabajar incluso algunas actividades con papel y lápiz, algunas tareas de tipo concreta, en las que podríamos trabajar en el chat yo veía que todos los recursos que nombraban para poder trabajar esto, dentro de esos los robots podrían ser una alternativa. Y posteriormente también trabajar ciertos tipos de tareas digitales en los que sí podrían diseñar, o sea, programar juegos, diseñar aplicaciones, entre otras cosas, ¿no? Estoy nombrando algunas alternativas que yo he encontrado en la literatura respecto de estos tipos de tareas. Y por otra parte, como una cuestión básica, también tendríamos que, para responder a la pregunta de cómo desarrollar el pensamiento computacional, tener en cuenta qué de pensamiento computacional se quiere enseñar en la sesión o en la clase o en la secuencia de clases que estemos diseñando o planificando, ¿no? Y bueno, en la literatura también podemos encontrar algunos conceptos computacionales que son los que se invita a promover dentro del desarrollo del pensamiento computacional, secuencias, bucles, paralelismo, operadores, entre otros. Otra dimensión a considerar serían las prácticas o habilidades computacionales que se pretende desarrollar en las clases que estemos diseñando. Y por último, una tercera dimensión a considerar serían las perspectivas, que podrían entenderse como el conjunto de actitudes que queremos desarrollar en los y las estudiantes a nivel escolar. Considero que estos elementos son una cuestión básica para comprender un poco los desafíos que se tienen a nivel escolar para poder desarrollar el pensamiento computacional, pensando en que los desafíos son diversos, si entendemos que esta trayectoria formativa es bien amplia, ¿verdad? Que es el desafío que nos hemos propuesto como país, y que estos elementos además son una base para comprender algunas cuestiones entonces que tenemos, que podríamos trabajar en el ámbito de la formación del profesorado, ¿no? Respecto a la pregunta de cómo formar a profesores para desarrollar el pensamiento computacional, yo soy una convencida que no hay respuestas concluyentes respecto de esto. Si bien se ha mencionado hace varios años la necesidad de desarrollar el pensamiento computacional desde nivel escolar, no es hace muchos años que tenemos experiencias del desarrollo del pensamiento computacional en términos formales dentro de los planes curriculares. Algunos países han ido más adelante que nosotros, y también la forma en que esto se lleva a cabo ha sido diverso, y lo mencionaba Martín anteriormente. Hay países que han decidido tener una asignatura exclusiva, y otros que han decidido integrar el desarrollo de este pensamiento en alguna asignatura ya existente dentro del plan curricular, ¿no? Entonces, lo primero que veo cuando hablamos de la formación de profesores, más que respuestas claras al respecto, lo que veo es que son los desafíos que tenemos, ¿no? O sea, que lo que necesitamos es tener profesores acreditados, certificados, formados para poder desarrollar el pensamiento computacional a nivel escolar. Y por otra parte, lo que veo como un desafío para las instituciones es que se requiere de formadores de profesores a nivel inicial y continuo que cuenten con las herramientas necesarias para formar al profesorado en esto. Y creo que uno de los desafíos importantes que hay ahí en términos institucionales es el trabajo colaborativo que podemos ir desarrollando distintos profesionales para poder lograr tener profesores capacitados para desarrollar este tipo de pensamiento a nivel escolar. Yo veo que es importante un trabajo colaborativo entre formadores de profesores en distintas áreas disciplinares,
y ingenieros, por ejemplo, en esta área, que estén interesados en la formación del profesorado y que esto pueda llegar como consecuencia al nivel escolar, ¿no? Ahora, de manera concreta, también lo que nosotros vamos observando en términos de formación de profesores es que generalmente la formación de profesores se ve condicionada a las propuestas curriculares que hay a nivel escolar. Y actualmente lo que nosotros observamos es un poco más de claridad, lo veo yo así por lo menos, un poco más de claridad en lo que está ocurriendo a nivel de educación media, ¿no? Actualmente tenemos un optativo o un electivo de profundización de matemática, de pensamiento computacional, y recalco la palabra de optativo o electivo, ¿no? Entendiendo las demandas que tenemos, y por ahí yo también comparto la visión de Francisco, que de pronto somos medios tímidos respecto de cómo ir abordando esto en términos curriculares. Y por otra parte, los estándares para egresados de educación a nivel de enseñanza media, yo no sé si me he perdido de alguna información, no veo que esto esté tan claro en otros niveles como en enseñanza básica, por ejemplo. Ahora, estos lineamientos que estamos viendo recientemente en nuestro país, más claro, insisto, en educación media, si nosotros analizamos, por ejemplo, algunas citas que tienen las bases curriculares de tercero y cuarto medio, podríamos interpretar que la decisión curricular será integrar el pensamiento computacional en matemática en todos los niveles. Podría ser. Pero luego observamos que hay muchas experiencias sí, ya lo digo, muchas experiencias a nivel de educación básica, incluso párvulo, donde están relacionando este pensamiento computacional al interior del área de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, esto para muchos podría decir, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser la línea aquí, ¿no? Yo veo que ambas opciones están bien, son válidas, ¿vale? Creo que no podemos perder la oportunidad de entender el pensamiento computacional como un área en sí misma, pero también como una herramienta clave para trabajar en distintas áreas, como matemática, como tecnología, como ciencia, por ejemplo. Y a la vez, creo que es importante trabajar para identificar las oportunidades que ofrecen las distintas áreas curriculares dentro de las opciones que tenemos hoy en el plan curricular, y no esperar hasta que se tengan definiciones más claras o más explícitas al respecto, ¿no? Yo creo que allí hay muchas oportunidades, y que desde la educación primaria o básica, mi sugerencia sería no encasillar este desarrollo del pensamiento computacional en un área en específico. Ahora bien, cualquiera sea esa definición, lo que yo quisiera compartir también con ustedes es que lo que he encontrado también en esta revisión de la literatura, y he explorado también con algunas experiencias en formación del profesorado, es que hay ciertas orientaciones o sugerencias de cómo abordar esto en la formación inicial o continua. Hay matices de diferencia. Un elemento en común podría ser el componente reflexivo, ¿no? Y yo voy a destacar aquí un modelo de formación que propone Estebanel y colaboradores en el año 2018, donde propone que los procesos de formación del profesorado cuente con distintos niveles de formación. Dentro de esos niveles de formación sería tener unos primeros niveles de usuario, en el que los profesores o futuros profesores puedan explorar distintas tareas desenchufadas o con dispositivos, que puedan programar robots, que puedan diseñar videos, conocer lenguaje, ¿verdad? Y posteriormente que puedan pasar a un nivel de usuario reflexivo, en el que se planteen preguntas como cómo he programado, qué lenguaje he utilizado, qué dificultades he tenido, ¿verdad? Y solo a partir de haber explorado experiencias de enseñanza y aprendizaje en estos niveles, que puedan pasar a un nivel superior, que sería el nivel de maestro, en el que puedan ya plantear algunas alternativas o ideas de diseño de clases, de cómo abordar esto con sus estudiantes, cómo desarrollar
el pensamiento computacional con sus estudiantes. Solo una vez que yo he desarrollado mi pensamiento computacional, entonces paso a poder desarrollar o plantear tareas que permitan desarrollar el pensamiento computacional a nivel escolar, ¿no? Este tercer nivel es un nivel más bien de diseño, y para pasar a un cuarto nivel implicaría entonces implementar estos diseños en cualquier alternativa, simulaciones o en contextos reales, ¿verdad?, que permitan tener los insumos suficientes para activar procesos reflexivos superiores en el que los maestros o maestras se puedan plantear preguntas de tipo ¿por qué enseñé de esta manera? ¿Qué dificultades han tenido mis estudiantes? ¿Cómo puedo abordar esas dificultades? ¿Cómo puedo acompañarlos en este proceso para que ellos puedan desarrollar su pensamiento computacional? Francisco anteriormente planteaba este ejemplo de cuando aprendió a conducir un vehículo, ¿no? Claro, iba en ese vehículo, pero siguiendo ciertas instrucciones, recibiendo algunos comentarios que le permitía, estaba acompañado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo avanzar, cómo acompañar a nuestros estudiantes en estos procesos? Ellos plantean que tendríamos que llegar a este cuarto nivel siguiendo estos pasos anteriores, ¿no? Y por otra parte, señalan que dentro de cada nivel, la progresión no es solo para transitar entre niveles, sino que dentro de cada nivel también podemos tener una progresión para profundizar en cada uno de estos niveles, porque, bueno, no es lo mismo abordar una tarea de tipo desenchufada que trabajar con cuestiones concretas y luego avanzar a cuestiones más digitales, ¿no? Con esto, obviamente, lo que no pretendo creer que estoy respondiendo definitivamente a la pregunta de cómo formar a los profesores del sistema, ya sea en formación inicial o continua, para desarrollar el pensamiento computacional. Creo que hay muchas más preguntas al respecto, pero comparto esta idea que las propuestas de formación escolar son tímidas, que deberíamos avanzar un poco más, que la trayectoria que propone el Plan Nacional de Lenguajes Digitales es ambiciosa, que las universidades que forman a profesores y profesoras tienen que comenzar a tomar decisiones respecto de esto y no esperar a que comiencen a aparecer lineamientos más claros en términos curriculares o formación de profesores, porque hay muchas alternativas dentro del plan curricular para que nosotros podamos ir desarrollando este tipo de pensamiento. Eso por mi parte, luego compartimos más ideas. Muy bien, muchísimas gracias, María José. Bueno, María José propone esta idea de trayectorias, ¿no? Que me parece sugerente, trayectoria formativa a nivel escolar, pero también trayectoria de desarrollo de los profesores para poder abordar estos distintos temas. Han llegado varias preguntas, hay varias preguntas que tienen que ver con las condiciones para desarrollar el pensamiento computacional y la programación en el sistema escolar. Esto es una pregunta para todos, para María José, para Martín, para Francisco, para Claudia. ¿Qué es cómo incorporar pensamiento computacional y programación en el sistema escolar? Primero, dado que estamos como país en los primeros pasos, cómo poder pensar dado que estamos en esa situación, avanzar en el desarrollo de esto. Eso yo me imagino que Martín puede abordarlo con buen desarrollo y Francisco nos puede ayudar a pensarlo desde España. También en términos de las condiciones, considerando que tenemos estudiantes con déficit importantes en conocimientos matemáticos, en conocimientos de lenguaje, en fin, ¿cómo podemos hacernos cargo de desarrollar esta área en situaciones que en muchas escuelas tenemos estudiantes con déficit de aprendizaje en otras áreas que son fundantes para esto? Tania Galvez, por ejemplo, hace preguntas al respecto. Y hay varias preguntas que tienen que ver con el tipo de recursos tecnológicos que se requieren. Ana Rivera, por ejemplo, pregunta si se requieren computadores de última generación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones tecnológicas que se requieren para desarrollar esto en la escuela? En torno a las condiciones. Claro, hay un debate interesante ahí en el chat de cuál es el nivel de tecnología que se requiere. Porque puede parecer medio extraño, pero efectivamente
es que uno entiende el pensamiento computacional como una serie de procesos mentales, ¿cierto? O no solamente mentales, sino que hacer ciertas cosas para resolver problemas. Esa secuencia de pasos no necesariamente requieren un computador y conectividad. Por cierto, eso va a ser a un nivel introductorio, pero sí, desde el enfoque minimalista que plantea Francisco, perfectamente se puede avanzar. También uno puede pensar en que tenemos que esperar a que el currículum cambie, ¿cierto? Que haya una asignatura o que explícitamente esté. Y yo creo que más que esperar, porque las reformas curriculares tardan tiempo en suceder, y seguramente el enfoque, la tendencia que han tenido las reformas curriculares, más que a seguir poniendo más cosas en el currículum, hacia dónde creemos nosotros como ministerio que deberíamos avanzar es hacia integrar, hacia ver aprendizajes nucleares, ¿cierto? Como más que un currículum muy extenso, como principios. Y la resolución de problemas, la contextualización del currículum, van en esa dirección. Entonces, yo haría una invitación a ver los espacios, a ver el currículum no como una serie de infinita de cosas que tenemos que pasar, y eso, por cierto, es una condición en la escuela, que es como los jefes de UTP, ¿cierto?, los directivos, comprenden el currículum. Porque no hay que verlo como algo prescriptivo, que hay que pasar todo como una lista, ¿cierto?, sino que cómo integramos. Y en esa integración hay cosas bien interesantes si uno entiende el pensamiento computacional, como este enfoque para la resolución de problemas, perfectamente se puede incorporar, y yo creo que se debería incorporar en todas las asignaturas. Si pensamos en la física, por ejemplo, la física requiere modelar para poder resolver los problemas, más que aplicar solamente la fórmula, como de memoria, como un libro de recetas, requiere el modelamiento. Uno tiene un problema en física y lo tiene que partir en pedacitos más pequeños. Entonces hay una correspondencia súper grande entre la forma de resolver los problemas en física, en matemática, en química, en ciencia en general, y lo que propone el pensamiento computacional. Entonces hacer ese cruce, y hay harto material al respecto, el que compartía Claudia, por ejemplo, que va viendo posibles conexiones entre los objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas y el pensamiento computacional. Y no solamente en ciencias, si uno piensa en el lenguaje, en la filosofía, en arte. En arte, ¿cierto? Como el uso creativo, ¿cierto? Hay conexiones bien interesantes que se pueden dar desde distintas perspectivas. Entonces, a la pregunta de María José, es un dilema, uno puede pensar que es un dilema, como si es solo en tecnología o es en las distintas asignaturas. Yo creo que debería ser las dos. En la asignatura de tecnología hay un espacio súper interesante porque el currículum es súper Abierto. Súper abierto y bien, con pocos objetivos y muy enfocados en la resolución de problemas. Entonces, si ahí se aborda la resolución de problemas de forma digital, es súper interesante. Y yo creo que hay un potencial más interesante todavía si es que desde tecnología pensamos en proyectos interdisciplinarios, que en algunos puntos impliquen la resolución de problemas computacionales. Esa es una forma como bien concreta, pero es desafiante. Y ahí va a las condiciones que hay que pensar no solamente en los esfuerzos de los docentes solos, sino que cómo la escuela lo piensa, y más allá de la escuela, cómo nos articulamos distintos actores, desde el ministerio, ¿cierto?, poniendo recursos digitales, recomendaciones, orientaciones. Nosotros estamos trabajando en eso, en ordenar todo el material, que es mucho, pero a veces está un poco desordenado. Entonces, ¿cómo lo ordenamos? Y cómo articulamos también un ecosistema con las universidades, con las instituciones de formación inicial docente y con la formación continua, para tener una visión común y que veamos de forma articulada este tremendo desafío. Si me permite una pequeña aportación a lo que ha dicho Martín. No lo he dicho porque con ponerme en contra al profesorado de pensamiento computacional ya tengo suficiente, pero en realidad nosotros estamos enseñando algoritmos en todas las asignaturas.
de ciencias y de letras. Eso es algo que no se percibe, pero es así. Y sería ideal si pudiéramos hacer algoritmos en todas las asignaturas. Lo que ocurre es que hay una resistencia, yo al menos la he detectado en España, una resistencia de los departamentos, incluso de matemáticas, donde es mucho, mucho más próximo a hacer esa incorporación de unas metodologías totalmente nuevas, ¿no? Pero quizás en el futuro algún día podamos plantearlo de esa manera, como que hay una parte computacional en cada una de las asignaturas. O sea, véase lengua, por ejemplo, hay reglas ortográficas. Esos son sistemas de reglas y por lo tanto son algoritmos. Así que efectivamente estoy totalmente de acuerdo en lo que apuntó María José por un lado y ahora ha remachado Martín, de que debería ser transversal en todas las asignaturas. Álvaro, quería plantear el tema, efectivamente, que hoy estamos con un tema de urgencia con los niños, niñas, que el tema lectoescritura se vuelve muy relevante, sobre todo después de 2 años de pandemia. Pero la incorporación del pensamiento computacional, una de las preguntas que decían ahí, ¿cómo lo hacemos si estamos con esta urgencia? Estamos con una urgencia, pero la tecnología avanza a pasos realmente increíbles y en la pandemia lo pudimos observar mucho más. Entonces esto es, como decía Martín, como dice Francisco y la María José, esto es súper transversal. No podemos dejarlo de lado porque estamos en la urgencia de un tema. Efectivamente debe ser un tema abordado porque yo creo que es un mundo complejo ya para nosotros. Imagínense para los niños que están construyendo el mundo digital desde su perspectiva. Por eso les hablaba de la importancia de los docentes al formar ciudadanos digitales. ¿Cómo logramos en el camino ir viendo de qué manera logramos armar un ecosistema para que los chicos y chicas entiendan cómo vivir en un ambiente que cada vez va a ser más complejo? No más sencillo. La tecnología no la vamos a parar. Yo siempre digo esto, pero cuando éramos chicos, a mí no me dejaban ver tele, porque entre que me iba a quedar ciega, entre que era una locura ver televisión, entonces ya me apagaban la tele y punto. Hoy en día yo no puedo desconectar internet de la casa. Es mucho más individual, entonces los niños van aprendiendo solos. Están convencidos que YouTube es el lugar donde más aprenden, en las 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. Esos son los focos de aprendizaje que ellos tienen, y puede ser una de las formas, y ellos lo sienten como que es donde aprenden, donde Internet, Wikipedia, es donde está todo. Entonces cuando uno les pregunta de dónde sacaron eso, te dicen de Internet, sin entender que hay fuentes de información, que existen las fake news. Entonces hay que poner foco en la lectoescritura, hay que poner foco cuando ya estás más grande en la PAES, pero esto es transversal. Esto se trata de un tema de formación y también, como decíamos, de apoyo país. Los trabajos del día de mañana no van a, en general van a ser trabajos totalmente automatizados. Eso quería agregar. María José, tú planteaste esta idea como de la progresión de aprendizaje, pero hay una pregunta que me parece que es importante de Tania Galvez. Ella dice, ¿qué pasa con los estudiantes que tienen pasivos en otras áreas? Ustedes también han subrayado esta idea de que este es un tipo de conocimiento que aborda distintas dimensiones, distintas asignaturas. ¿Qué pasa con eso? Sobre todo en situación de pandemia, donde tenemos hoy día estudiantes que tienen todavía muchos vacíos en el aprendizaje de la lectura o en el aprendizaje de matemática, digamos. ¿Cómo abordar pensamiento computacional en ese contexto? Bueno, en primer lugar, a mí me hace ruido la palabra vacío. Creo que hay distintos niveles alcanzados en el desarrollo de algunos pensamientos, pero yo creo que estas dificultades son típicas en el sistema escolar, o sea, estos cuestionamientos que nos hacemos, ¿no? Yo también fui profesora de aula y en algún momento también, de aula escolar me refiero, y también me planteé muchas veces estas cuestiones que están muy de la mano con la demanda de estos planes y programas intensos en contenido, y que a veces nos hacen dudar incluso de cómo seguir avanzando dentro de los mismos contenidos de la asignatura. O sea, que no creo que este nuevo contenido sea el que pone origen a esta inquietud o preocupación, en primer lugar, ¿no? También está en esa misma línea está este cuestionamiento de cuando se integra este tipo de pensamiento en una disciplina ya existente, ¿no? Yo
también me he encontrado con mucha evidencia en ese sentido, de que se cuestiona de decir, bueno, pero este tipo de actividades la estamos integrando en las asignaturas porque van a aprender más matemáticas, por ejemplo, en el caso que se integre la asignatura de matemáticas, y la respuesta es que no necesariamente. Con un tipo de tarea, con un tipo de desafío para los estudiantes, no necesariamente estamos aprendiendo más matemática, estamos aprendiendo distintos conocimientos, estamos desarrollando distintos tipos de pensamiento en una sola actividad. Por lo tanto, yo creo que estos distintos niveles de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en distintas realidades de educación escolar son una realidad que existe hoy, que por contextos de pandemia a lo mejor se ha agudizado en algunos aspectos, pero existieron antes y van a seguir existiendo en el futuro. Eso no nos puede limitar en términos de las experiencias o la variedad de experiencias que le propongamos a los y las estudiantes para que estos puedan desarrollar distintos tipos de pensamiento. Esta es más bien una visión, no respondo para nada, yo creo que con una respuesta definitiva. Hay muchas realidades en las que los y las docentes también tendrán que tomar sus propias decisiones respecto de cómo están preparados su realidad para poder integrar de manera progresiva ciertos tipos de tarea que ellos seleccionen o diseñen, etc. Francisco, hay varias preguntas sobre cuál lenguaje es mejor para enseñar pensamiento computacional de programación, de Daniel San Martín, Sebastián Zunino, Ricardo Valle, en fin, hay varios que preguntan ¿cuál es el mejor lenguaje para usarlo en la sala de clase? Bueno, en la comunidad iberoamericana yo diría el español, porque se puede enseñar, evidentemente, con un subconjunto del español se pueden enseñar todos los conceptos computacionales. La pregunta, por supuesto, va hacia el lenguaje de programación. Y ahí es difícil porque, como decía, en nuestro tiempo, en los años 80, no había mucho lenguaje de programación y afortunadamente aquellos que teníamos eran sencillos. Ahora eso se ha complicado muchísimo. Entonces cualquier lenguaje más o menos conocido, sea JavaScript, sea Python, ya incorpora las nuevas metodologías, es decir, el diseño orientado a objetos, es decir, le aleja en general de lo que es nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarlo. Por lo tanto, tendría que ser un lenguaje que fuera lo más cercano posible. De las metodologías utilizadas actualmente, del estilo de Scratch, el problema es que el lenguaje queda oculto, es decir, no hay una sintaxis y Scratch en realidad no se puede llamar un lenguaje, es un entorno de programación, donde se supone que hay subyacente una sintaxis al lenguaje. Pero como lenguaje como tal no es. Para eso necesitaríamos una sintaxis que, como es lógico en todos los lenguajes, va evolucionando de una versión inicial a otras versiones más evolucionadas, ¿no? Nosotros el que hemos propuesto, en nuestro caso, es ToyScript, es un lenguaje minimalista, en el sentido que comentaba Martín, contiene los elementos mínimos, es decir, se utilizan números naturales, nada más, se utilizan estructuras de control básicas y se exponen de una manera lo más intuitiva posible y basada en la evidencia, como decimos. O sea, las primeras versiones chocaban contra cierta intuitividad que el alumnado tenía y por eso fue evolucionando hacia su forma actual, ¿no? Ese lenguaje está incorporado en la plataforma que nosotros distribuimos y está disponible en Wikipedia a través de un informe concreto donde se describe su sintaxis y su semántica. Pero realmente fuera de los tradicionales, logo, etcétera, no hay, desde un punto de vista formal, luego te puedes encontrar juegos de mesa, te puedes encontrar muchas cosas que incluyen lenguajes, pero no están definidos, por lo tanto no podría hablar de ellos. Hay muchísimas otras preguntas que yo creo que no vamos a poder abordar. Algunas ya han sido parcialmente respondidas, varias preguntas sobre las metodologías para enseñar, dónde encontrar materiales. Bueno, Claudia ahí mencionó la posibilidad de encontrar recursos en la página Codea. Hay varias preguntas sobre qué avances hay en la formación inicial de profesores en esto. Todo eso se los vamos a transmitir a nuestros panelistas. Pero quisiera que pudiéramos cerrar con una última pregunta que me parece que es importante, que es cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien o no.
en esta área. ¿Cómo los profesores pueden ir viendo si los estudiantes efectivamente están desarrollando pensamiento computacional y están aprendiendo a programar? Y tal vez, esto es una pregunta para todos, tal vez aprovechar de cerrar con una última idea. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo medir el desarrollo del pensamiento computacional? ¿Quién arranca? Bueno, me voy a atrever, Francisco, antes de... me voy a atrever. O sea, yo creo que esa respuesta está menos abordada que todo lo anterior. Sí. Primero, la evaluación de qué tanto se ha desarrollado este pensamiento computacional y en distintos niveles educativos es algo que yo veo menos claro que todo lo anterior, al menos como evidencia científica, ¿no? Que creo que este tipo de procesos de introducción en términos de desarrollar nuevos tipos de pensamiento a nivel escolar deben ser acompañados por procesos de investigación por un periodo además considerable, ¿no? Sin embargo, creo que lo vamos a ir notando en la medida que, de manera intuitiva quizás, lo vamos a ir observando de manera intuitiva en cómo los estudiantes responden a tareas de distintos niveles de complejidad que requieren cada vez mayor nivel de abstracción, ¿verdad? Y que logran responder a distintos tipos de tareas. Por lo demás, cuando hablamos desde el pensamiento computacional, considerando esta gama de tipos de tareas que podemos presentar a nivel escolar, pero con esto no quiero decir que estoy respondiendo de manera absoluta respecto de cómo lo vamos a notar. Francisco seguramente ha tenido más experiencia en la enseñanza de la programación y nos puede dar otras ideas. Sí, efectivamente, el pensamiento computacional pues sería como decir qué capacidad de abstracción tiene una persona que ha aprendido matemáticas. Es muy difícil de evaluar realmente. Evaluar si ha aprendido programación sí es fácil, curiosamente, porque bueno, se trata de plantear una situación y si un programa resuelve la situación, entonces se ha resuelto. Por lo tanto, esa persona tiene la capacidad de plantear una solución programada a una situación concreta que se le plantea. De hecho, hasta puede ser autoevaluable, es decir, que podríamos evaluar, por supuesto, la originalidad, la creatividad, el uso de recursos, muchísimas perspectivas, ¿no? de cómo se ha hecho el programa. Pero al menos la funcionalidad, eso se puede evaluar de una manera objetiva, 100%. Por lo tanto, es quizá una de las razones por las que yo abogo tanto por el hecho de enseñar a programar. Es decir, porque en el sentido en que, como he dicho antes, si no se programa, o sea, si se programa, se tiene que tener pensamiento computacional, va en esa dirección, no se puede programar sin pensar computacionalmente. Además, podemos evaluar eso. O sea, podemos poner una batería de situaciones en las cuales tú tienes que utilizar unos recursos computacionales concretos o combinarlos de una determinada manera. Incluso podemos forzar a que lo haga. En nuestra plataforma, por ejemplo, observábamos la picaresca típica del alumno que en vez de utilizar un nuevo concepto computacional, utiliza los anteriores. No, se puede obligar a que se utilicen eso de una forma automática. Simplemente limitan los recursos y de esa manera ya tienen que utilizar el bucle anidado, tienen que utilizar el condicional, tienen que utilizar el bucle incondicional. O sea, se puede obligar a que demuestren su competencia en resolver problemas concretos, como hemos dicho, como ha comentado Martín, de una manera muy minimalista, pero sí al menos dar un puntaje, una evaluación concreta a cuál es la competencia que tiene en programación. A partir de ahí, lo que es el pensamiento computacional, como digo, me parece muy abstracto de evaluar. Como dice María José, no llevaría años seguramente poder llegar a un acuerdo, ¿no? de cómo evaluar este tipo de cosas. Está buena la pregunta de la evaluación y quizás hay un problema en cómo se plantea, ¿cierto?, el pensamiento computacional como un proceso mental, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar, ya, entonces está compuesto por abstracción, por no sé qué, y son conceptos bien abstractos y son como procesos mentales difíciles de observar.
Y ahí, esto es quizás medio polémico lo que voy a decir, pero yo creo que hay un problema con la sobrepsicologización en las formas de evaluar. Y ahí los psicometristas estarán en contra, pero claro, el enfoque que tenemos para evaluar en general es como a través de pruebas estandarizadas, como pruebas de alternativas y qué sé yo, y con eso nosotros concluimos que están ocurriendo ciertos procesos mentales, y está bien instalada en la práctica de los docentes, como utilizar estas habilidades como de la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Y ocupamos como, hacemos instrumentos de evaluación apuntando a eso. Pero yo creo que si es que vamos a enseñar con metodologías de resolución de problemas, muy en la línea de lo que propone María José y Francisco, tenemos que, cómo vemos que los estudiantes están avanzando, es justamente planteando a los estudiantes situaciones en que tienen que resolver problemas y ver cómo avanzan. Yo creo que en esa línea no es tan difícil, si es que vemos la evaluación como un proceso de obtener evidencias basadas en el desempeño, o sea, cómo los estudiantes están resolviendo los problemas, y yo puedo tener distintas rúbricas, y seguro existen, sería súper interesante avanzar en eso, tener rúbricas para ir observando cómo se avanza progresivamente en el desempeño de la resolución de problemas, más que yendo como a lo más abstracto. Yo creo que es importante ver cuáles son las metodologías que se utilizan para evaluar en el contexto de la resolución de problemas. Quería agregar algo ahí que es relevante. La prueba PISA del 2021 ya incorporó el pensamiento computacional dentro de lo que se está evaluando. Ahora, las evaluaciones en estudiantes en general se miden por generaciones. Yo creo que antes de 12 o 13 o 14 años después de todo lo que está pasando hoy, porque están pasando muchas cosas, no solamente a nivel nuestro, sino que también muchos otros consultores están trabajando esto en la escuela, yo creo que vamos a ver un cambio. Nosotros estamos en un proyecto que se llama IDEO Digital, y ese proyecto tiene una evaluación de impacto a 5 años. Recién estamos pensando en los docentes y las docentes, y luego vamos a tener información también de los niños, niñas y adolescentes. Así que no creo que el pensamiento computacional sea lo único que va a cambiar o va a mover la aguja en cómo los niños van incorporando estas habilidades. Hay muchas otras cosas que pasan en el mundo escolar que yo creo que hacen referencia y van a hacer esos cambios. Entonces, creo que es súper importante entender la evidencia de otros países. Ya está en la prueba PISA, que es un punto, ya es una prueba estandarizada donde Chile está porque es de la OCDE, entonces ahí vamos a ver información importante, pero creo que en el largo plazo vamos a encontrar evidencia más clara. Ahora, nuevamente les digo, la tecnología no va a parar y la relación con la tecnología cada vez va a ser más potente. Así que yo creo que es un desafío más para los y las otros más que tienen las y los docentes de este país. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como todas las conversaciones, se responden algunas preguntas y se abren otras, así que la conversación seguirá. Yo quisiera agradecerles a todos por habernos acompañado esta mañana. Especialmente quisiera agradecer a Pilar Cox, la decana de la Facultad de Educación, a nuestros panelistas Francisco Vico, Claudia Jaña, Martín Cáceres y María José Sequel, y por supuesto a todo el público que nos acompañó. Seguiremos conversando, pero muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengan una buena tarde. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias. Erika, ¿ya salimos de la transmisión? No, todavía no.